Por favor, entonces, Brad, ahora sí, léenos en la carta de 1 Pedro, en el capítulo 2, estamos en el versículo 4 al 8. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, seáis edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Y aquí pongo en mención una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Gracias, Brad. Bueno, hermanos, como hemos dicho, estamos en la carta de Pedro. Pedro escribió esta carta a hermanos, hermanas que estaban pasando por este momento de persecución, de maltrato, de injusticia. Y como hemos venido viendo hasta ahora, el apóstol Pedro los está animando, recordándole todas las bendiciones que ellos ya tienen por ser hijos de Dios, y en medio de recordarles estas cosas también les está recordando la manera en que se espera que ellos vivan aún en medio de estas luchas, en medio de esta persecución, en medio de este maltrato que están padeciendo. Esta sección que hemos empezado ahora y que incluye los versículos 9 y 10 que vamos a ver el domingo que viene, el apóstol Pedro lo que está haciendo, después de darnos estas indicaciones para poder crecer en la vida cristiana, ahora nos empieza a hablar de algunas responsabilidades y de algunos privilegios que tenemos como hijos de Dios. Entonces Pedro, de una manera metafórica, está usando la imagen de un edificio, y de materiales de construcción para referirse a Cristo y a su iglesia, a Cristo y a los creyentes. Y a nosotros no nos sorprende ahora que ese fundamento, piedra principal de ese edificio espiritual sea el mismo Señor Jesucristo. Digo, no nos sorprende ahora, porque Dios en su misericordia ha permitido que por la palabra de Dios podamos ser regenerados, hemos nacido espiritualmente, y por eso es que podemos nosotros ahora conocerle y adorarle como lo merece. Pero cuando Jesús vino y hasta el día de hoy, sabemos que ha sido y es tristemente rechazado por muchos. Nosotros también lo hacíamos, nosotros también éramos de muchas maneras indiferentes a Dios, o incluso algunos de nosotros desafiábamos a Dios en nuestra ignorancia y por esa dureza en nuestro corazón. Y eso, dice el apóstol Pedro, eso es despreciar a Jesucristo, es despreciar aquella piedra escogida por Dios, aquella piedra preciosa. Y todos hemos hecho eso hasta el momento en que Dios, por su gracia, nos salva. Hermanos, en nuestro estudio de hoy pretendo que podamos, con la ayuda del Señor, poder ver por lo menos dos puntos principales, y es que vamos a hablar acerca de Cristo como aquella piedra fundamental o principal de la iglesia, y segundo, la reacción de las personas ante él, tanto de creyentes, porque en esta parte nos habla a nosotros, como también de los no creyentes, como termina haciéndolo Pedro en esos últimos versículos de nuestro texto de hoy. Y hermano, ha sido mi oración y pido al Señor que Él permita que los ojos y nuestros oídos espirituales sean abiertos para poder percibir a Dios, para poder escuchar la misma voz de Dios, y que el Señor nos dé un corazón que pueda responderle en obediencia a su palabra, que podamos responder a su mensaje. Dice el verso 4, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Lo que
Pedro nos está diciendo en esta parte, está en concordancia con lo que encontramos en toda la Biblia. Los profetas y todos los demás discípulos hablan acerca de lo mismo. Y es que el fundamento o piedra principal de la iglesia es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y es el fundamento, es el cimiento de la iglesia. Es una piedra preciosa, es una piedra viva. Esa parte fundamental de la iglesia sobre la cual Dios está edificando a su pueblo, está edificando su iglesia. Jesucristo es la piedra principal, no lo es Pedro ni ninguno de los otros discípulos. Es más, ven que es Pedro mismo quien, tomando lo que escribió el profeta Isaías en el capítulo 28, verso 16, nos enseña esto. ¿Qué escribió Isaías? Se los leo. Dios el Señor dice así: miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoye en ella no se tambaleará. Siempre que en el Antiguo Testamento los profetas hablan de Sión o de Jerusalén, se están refiriendo al nuevo pacto, lo que nosotros hoy tenemos como el nuevo pacto. Y lo que Dios estaba anticipando siglos antes de que ocurriera era que alguien escogido por él mismo sería el fundamento, una parte esencial, fundamental, principal, una parte preciosa de este cimiento de la iglesia. Ese cimiento firme, estable, dice, y quien se apoye en él, en Jesucristo, no se tambaleará. Y saben, igual que ahora, antiguamente, la calidad y la resistencia de una construcción dependía de su cimiento. Solo que en aquel tiempo, para empezar una obra, se utilizaba una piedra trabajada, una piedra especialmente trabajada, que se colocaba en el fundamento de esa obra, y sobre esa piedra angular, esa piedra especial, empezaba a apoyarse el resto del edificio. Si esa piedra tenía algún defecto, o se colocaba mal, se colocaba torcida, entonces toda la construcción iba a ser defectuosa o iba a estar torcida, y principalmente había peligro de que con el tiempo esa construcción no pudiera resistir, no pudiera sostenerse. Pedro nos está diciendo en nuestro texto de hoy que fue Dios mismo quien eligió aquella piedra principal, esa piedra preciosa, como vengo diciendo, perfecta, la joya entre sus joyas, para ponerla como el fundamento de su iglesia, de su pueblo. Y esa piedra es especial para nosotros los que creemos por varias cosas, y ha demostrado tanto su valor como su firmeza, como lo dice el profeta Isaías: todo aquel que se apoye en él no se tambaleará o no se avergonzará de haberlo hecho, dice en otras versiones. Y como decía al principio, antes de empezar a grabar, estamos en un tiempo de prueba como iglesia, y en realidad la iglesia ha pasado por muchos periodos de prueba, incluso algunos periodos muy intensos, especialmente al inicio de ella, pero también a lo largo de los siglos. Ha habido persecución, ha habido injusticia, ha habido maltrato, justamente como los que les está tocando pasar a estos hermanos y hermanas a quienes Pedro les está escribiendo esta carta para animarlos, para confortarlos. Pero saben, hermanos, esa piedra principal que Dios puso, esa piedra escogida por Dios mismo, la piedra principal, ha sido probada y ha demostrado tener ese valor y esa firmeza de la cual la palabra de Dios nos habla. Jesús vino a este mundo como una persona, y él vivió sin pecado. Él vivió sin pecado una vida perfecta, una vida que jamás antes o después de él alguien pudiera vivir, porque solo él es aquella piedra escogida por Dios. Y vino y vivió una vida perfecta tanto ante los hombres como ante Dios. Esa vida que, como dije ya, nosotros no podíamos vivir, y vino también para poder pagar
aquella deuda moral que nosotros tenemos para con Dios por nuestro pecado, una deuda que nadie puede saldar, una deuda que nadie puede pagarle a Dios por sí mismo. Para nosotros, para los creyentes, Cristo es precioso, nosotros lo sabemos. Él vino y vivió esa vida perfecta y vino para pagar tu deuda y mi deuda del pecado para con Dios. Una deuda que nosotros sabemos que no podíamos pagarle a Dios y nadie puede hacerlo. Y sobre esto también escribió el profeta Isaías, ¿recuerdan? El capítulo tan conocido del profeta Isaías en el capítulo 53, donde nos dice que Cristo sería aquel Cordero de Dios que cargaría con toda nuestra maldad, con toda la inmundicia de nuestros pecados, para que al confiar en Él seamos presentados limpios y puros ante Dios. Es una piedra preciosa. Él es precioso para los creyentes y de un valor que no podemos medir porque su obra de redención es inigualable, su obra de redención no tiene precio, no tiene valor, no hay manera humana de que podamos medirla. Y es que nadie fuera de Él podía tener ese lugar porque, como venimos viendo, Él ha sido el elegido por Dios para ser aquel mediador entre nosotros y Dios. Él es el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, hermanos, aquel que tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso es que no hay otro camino, no hay otro camino a Dios fuera de Cristo, ni por alguna religión, ni por algunas cosas buenas que alguien haga, ni por lo que alguien pueda llegar a hacer en esta vida. No hay otro camino fuera de Cristo que nos pueda llevar hacia Dios. Y Pablo, hablando también de este cimiento, de esta piedra escogida por Dios, le escribe a los Corintios en el capítulo 3, verso 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Qué increíble, pensaba, hermanos, reflexionaba, que tantos rechacen la verdad de Dios en un mundo donde nosotros lo estamos viviendo, lo estamos viendo, ¿no? Un mundo que está tambaleante, que está cambiante, nada está en su lugar o nada permanece en el mismo lugar que ayer y no sabemos lo que nos depara el mañana, todo se tuerce a pesar de los esfuerzos que hacen algunos. Y es que, como nos dice Dios mismo también en su palabra, este mundo pasa con todo lo que tiene, porque está afectado o porque está infectado de ese mal que nosotros sabemos que se llama pecado, el pecado que nos ciega ante Dios, nos ciega a Dios y nos hace insensible a su voz. Por eso, como decía al principio y hemos orado, hermanos, que el Señor en este tiempo, en su misericordia, permita que muchos puedan escuchar realmente su voz, que puedan responder en fe, porque esa piedra desechada por los hombres ayer cuando vino y hoy también es aquella piedra preciosa, aquella piedra angular, aquel cimiento firme que Dios ha puesto para edificar su pueblo, para edificar su iglesia. El que confíe en Él, dice la palabra de Dios, el que confíe en Jesucristo no será defraudado. Dice otra versión, no andará desorientado. ¿Y cuánto necesita el mundo orientación? ¿Cuánto necesita el mundo escuchar esta palabra de Dios que es la verdad absoluta? Que toda persona tiene que conocer, tiene que escuchar y tiene que abrazar, tiene que creer. Si algo necesitamos todos, hermanos, es venir a Él. Fíjense que en nuestro texto dice, acérquense a Jesucristo. Y Pedro le está hablando a creyentes. Y saben, esa palabra de acercarse, o la versión de las Américas que dice viniendo a Él, saben, esa palabra en el original
lleva implícita la idea de un acercamiento, pero de acercarme para quedarme, de una permanencia, de una relación de intimidad con Él. Y Pedro está haciendo esto porque por fe inicia nuestra relación con el Señor Jesucristo. Por fe debemos vivir la vida cristiana. Y especialmente, hermanos y hermanas queridos, especialmente por fe debemos vivir cuando nos toca pasar por pruebas que pueden ser a nivel personal, pruebas que pueden ser a nivel de la iglesia, como nos está tocando pasar en este tiempo en que tanto añoramos, tanto deseamos volver a compartir juntos ese lugar donde nos reuníamos y donde adorábamos al Señor y donde escuchábamos su palabra, donde orábamos al Señor juntos. Es un momento de prueba para nosotros, hermanos. Es un momento de prueba. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Yo estoy orando también para que, tanto en lo personal como cada una de sus vidas, el Señor nos ayude a pasar este tiempo, que sea un tiempo en el que podamos estar madurando, hermanos. Madurando. Por fe debemos acercarnos a Él. Y ese confiar, ese apoyarnos en aquel que es la piedra viva, significa entregarle todo, entregarle nuestra vida, basar nuestra vida. Dice, todo el que creyere en Él, todo el que confía en Él, todo aquel que pone su vida en manos de Él, no será avergonzado. Y saben, hermano, esto me recordaba las palabras del Salmo 34, donde dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos podido comprobar ya que el Señor es bueno? Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Ven, hermanos, otra vez el mismo principio. La obediencia, la sumisión al Señor, el temor al Señor es lo que finalmente va a ser la salida o va a ser lo que nos va a mantener en medio de nuestras necesidades, de nuestras luchas, de nuestras pruebas. Y esto, hermanos, se aplica a todo en la vida cristiana. Hermanos, esta es la piedra preciosa de la que Pedro nos habla, esta piedra que ha escogido Dios para fundar su iglesia. Y dice la Escritura también, contra ella, contra esta iglesia que el Señor está edificando, sea lo que sea que pase en este mundo, la iglesia va a prevalecer. La iglesia siempre va a existir porque Dios ha prometido estar con nosotros y Dios ha prometido que su iglesia, que su pueblo va a existir hasta el fin de los días. Y después la vida eterna, porque Jesús es aquella piedra viva, porque ha resucitado. Y Pedro, siguiendo la misma comparación, la misma metáfora, nos habla a nosotros como también piedras vivas. Y es que Jesucristo resucitó para tener una relación viva también con aquellas personas que salvan. Eso es lo que dice Pedro en el verso 5. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que hemos visto hasta acá, queridos, nos ayuda a comprender cómo tiene que ser nuestra relación entonces con Cristo y con los otros creyentes. Primero dice, acérquense a Cristo, aquel que es la piedra viva. Y ahora nos habla de estas piedras vivas que conforman este templo espiritual que es la iglesia del Señor. Y hermanos, recordarán, en el capítulo 1, Pedro vino resaltando la importancia de la palabra de Dios. Qué importante que es que la palabra de Dios en una iglesia tenga el primer lugar o el lugar más preeminente, porque nosotros sabemos por la palabra misma que es el medio eficaz que usa el Espíritu Santo para llevar a cabo el nuevo nacimiento, para traer a arrepentimiento y fe a las personas.
Y también la palabra de Dios debe ser lo más relevante en una iglesia, porque es el medio principal por el cual nos hace crecer. Eso, ¿se acuerdan? Lo vimos con el hermano Manuel cuando vimos los versículos 1 al 3 de este capítulo 2. Desear la palabra para que por medio de ella nosotros crezcamos en nuestra salvación. Por eso, hermanos queridos, nosotros como iglesia debemos mantener firme en nuestras mentes la idea de que la actividad más importante que nosotros podemos hacer como iglesia, y casi la única, es predicar la palabra de Dios. Es predicar la palabra de Dios y hacer discípulos de Cristo por medio de ella. Esa es la función principal que tiene la iglesia del Señor en este mundo. Esa es la función principal que nosotros debemos atender, porque de esa manera estamos cumpliendo con aquella comisión que Jesús nos dejó de ir, de predicar el Evangelio y de hacer discípulos suyos, enseñándole a todas las personas que escuchan el Evangelio a vivir, a comportarse, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo y toda la palabra de Dios nos enseña. Por supuesto que como iglesia también nosotros debemos ayudar de distintas maneras si podemos hacerlo, pero lo que salva a otros y lo que convierte a las personas en discípulos de Cristo es escuchar el Evangelio, es escuchar la palabra de Dios predicada con fidelidad. Y hermanos, eso es algo que nosotros lo debemos tener fijo en nuestras mentes a la hora de que compartimos la palabra de Dios con nuestros hijos o con mi esposa o en la escuela bíblica o en cada grupo crecer y con cada cosa que hacemos para el Señor. Nosotros tenemos que presentar el Evangelio, tenemos que presentar la palabra de Dios a los creyentes para hacer discípulos de Jesucristo, sea en mi casa y sea en todas las actividades que nosotros podamos tener como iglesia, porque la palabra de Dios cumple esta función o esta doble función de salvar o de regenerar a los no creyentes, pero también es la misma palabra de Dios que a su vez edifica, nutre, alimenta nuestra vida espiritual si ya somos creyentes. Eso es lo que provoca la palabra de Dios, tanto regenera como alimenta la vida de los creyentes. Y se puede decir sin temor a equivocarse que la palabra de Dios provoca un tercer efecto, y es que condena a aquellos que la escuchan y la desobedecen, como leemos al final del verso 8. Hermanos, hasta acá Pedro ha venido usando esta imagen de un edificio que tiene una piedra principal o una gran piedra fundamental que es Cristo, sobre la cual las demás piedras se acomodan y conformamos este gran templo de Dios que es la iglesia, porque ya sabemos que la iglesia no es el edificio de ladrillo y de cemento, sino que la iglesia reunida se corresponde con el templo de Cristo, con su cuerpo. Y Cristo es quien le da esa estabilidad y fortaleza a este edificio espiritual. Y como encontramos en la palabra de Dios, le siguen a él los profetas y los apóstoles. Por medio de los apóstoles, que fueron únicamente aquellos que eligió y llamó el mismo Señor Jesucristo, Dios nos reveló todas las cosas que necesitábamos saber para la salvación y la vida eterna y para nuestra vida cristiana mientras estemos en este mundo. Así que sobre esta base de Cristo, los profetas, los apóstoles, la iglesia se está edificando con estas piedras vivas que somos todos los creyentes. Y lo que está diciendo Pedro, y lo han dicho los profetas, Pablo también lo dice. En la carta de Efesios, en el capítulo 2, desde el verso 19, dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios
en el Espíritu. Así que la iglesia está conformada por todos aquellos que han sido llamados por Dios a salvación, como venimos viendo en esta carta, llamados por medio de la palabra de Dios predicada, la cual el Espíritu Santo toma y la aplica en una persona para infundirle nueva vida espiritual. Hermanos, qué fácil es de entender, qué fácil es de entender, porque la imagen de un edificio nos ayuda a comprender esa cercanía y ese compañerismo que debe haber entre todos aquellos que por gracia hemos sido salvados por Dios. Los creyentes no andamos por ahí dispersos en el mundo, viviendo cada uno individualmente la vida cristiana, sino como en un edificio, dice Pedro, donde está todo bien colocado en su lugar y cumpliendo una función, los creyentes estamos unidos así. Más, podríamos decir que estamos como pegados si pensamos en una construcción, los ladrillos se asientan sobre cemento y cal y eso hace que el edificio tenga firmeza, no hay ladrillos sueltos, están pegados, están unidos unos a otros. Si colocáramos un ladrillo suelto y siguiéramos edificando sobre eso, podría traer problemas. Y de la misma manera, hermanos, pasa entre nosotros como hermanos y con Cristo. En la medida en que como creyentes nos acercamos a Cristo, como nos llama Pedro a hacerlo, alimentándonos por su palabra y poniéndola por obra, entonces más y más, por nuestra cercanía a Él, vamos amoldando nuestra vida para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado en este mundo como parte de su iglesia. Y lo otro, hermanos, lo otro de estar unidos, de tener este compañerismo, nos habla acerca de la membresía de la iglesia. Por eso, el hecho de llegar a ser miembros de una iglesia no debería ser una opción, no debería ser una opción. Porque en el diseño de Dios para la iglesia no puede haber lugar para mi Biblia y yo, como algunos quieren o pretenden vivir la vida cristiana. En muchos casos porque no quieren someterse a las autoridades que Dios ha establecido o no quieren someterse a la disciplina bíblica, pero en el diseño de Dios esto no debe ser así, porque todos, absolutamente todos, necesitamos de otros creyentes para crecer y para hacer la voluntad de Dios, conformando este edificio espiritual que es la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, hermano. La cual es el cuerpo de Cristo. Y así como ninguno de nuestros miembros, piensen en nuestro cuerpo, ninguna de las partes de nuestro cuerpo por sí solas tienen vida separada de nuestro cuerpo. De la misma manera, hermanos, de la misma manera el Señor quiere que entendamos que un creyente no puede estar haciendo la voluntad de Dios estando separado de los demás creyentes. Hermanos, ¿quién de nosotros que va por la calle y ve un ladrillo por ahí, no sé, en la banquina, lo mira y dice, o piensa, oh, qué linda casa? No, nadie hace eso. Pero si ese ladrillo está puesto en una pared que forma parte de una gran mansión, entonces sí admiramos todo el edificio y reconocemos que es algo bello y algo hermoso porque tiene un diseño, porque tiene una armonía y porque cada cosa que está puesta en su lugar cumple una determinada función. Hermanos, no olvidemos el valor de comprender estas cosas. No olvidemos que Cristo murió para rescatarnos y formar para sí una iglesia, para formar para sí un pueblo. Y claro que la salvación es individual, pero cada creyente forma parte de la iglesia del Señor. Y por eso es que repetidamente en la palabra del Señor encontramos ese llamado a la unidad, ese llamado al compañerismo con los demás creyentes, a tener un mismo sentir.
tener un mismo sentir. Eso no va a ser siempre fácil, porque tenemos distintas percepciones o distintas ideas o distintos prejuicios acerca de lo que es verdad, de lo que es amor. Pero, ¿saben? Esto es posible, podemos llegar a esa unidad y ese compañerismo y ese entendimiento cuando todos estamos sometidos a la dirección de la palabra de Dios, a la guía del Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos llegar a saber lo que realmente es verdad, lo que realmente es amor. Dice Pedro, como piedras vivas, entonces así sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuáles son estos sacrificios espirituales de los que Pedro nos está hablando acá? Hermanos, hermanas queridos, son todas las cosas. Son todas las cosas que nosotros podemos y debemos hacer para honrar a Dios, como dije, por medio de la guía del Espíritu Santo y la dirección de la palabra. Y voy a nombrar 3 cosas, pero creo que lo encierran todo. Estos sacrificios espirituales, dar de nuestra fuerza, dar de nuestro tiempo a Dios para diferentes cosas, para congregarnos, para servir a otros, poner lo que somos, todo lo que somos y lo que tenemos a su disposición para ganar a otros. Hermano, en la vida cristiana, si nosotros hemos recibido por gracia, nosotros estamos llamados también a dar de la misma manera por gracia. Y así como alguien se sacrificó a sí mismo y sacrificó tiempo y quizás hasta dinero para hablarnos del Señor y llevarnos y ayudarnos a afirmarnos, porque como vengo diciendo, la meta que tenemos como iglesia no es solamente ir y predicar el Evangelio, eso es una parte, pero esencialmente es predicar el Evangelio y hacer discípulos de Cristo, o sea que con cada persona de mi grupo, o con cada uno de mis hijos, o con cada una de las personas a las que yo le estoy presentando el Evangelio, voy a tener que tener una cierta dedicación de tiempo. Porque tengo que formar, tengo que ser un instrumento de Dios para que esa persona, por medio de la palabra de Dios, se convierta en un discípulo de Cristo. Entonces, obviamente, eso va a llevar a que yo tenga que sacrificarme en cuanto a algunos intereses propios para buscar el bien de esas personas. Y todos los que hemos tenido la gracia del Señor, de que el Señor nos use de esa manera, sabemos que ese sacrificio incluye muchas cosas. A veces va a ser descanso, a veces va a ser tiempo con la familia, o tiempo de hacer cosas en la casa, o tiempo de hacer algo que nos encanta hacer, pero que lo vamos a dejar en un segundo plano o en un segundo lugar para poder hacer aquello por lo cual el Señor nos ha hecho parte de su iglesia, y es para poder predicar el Evangelio a otros y estar haciendo discípulos. Espero, mis hermanos y hermanas queridas, ha sido mi oración y yo espero que el Señor nos ayude a cada uno, a mí primero y a cada uno de nosotros, para poder revisar y poner a prueba qué motivaciones tengo para hacer lo que sea que tenga que hacer, porque saben, si no estamos haciendo las cosas para la gloria del Señor, si no estamos cumpliendo con la comisión que Él nos ha dado, hermano, esto es algo que nosotros debemos arrepentirnos y debemos comenzar a hacerlo cuanto antes. Por eso decía hace un momento, hermanos, mi oración es que tanto a mí personalmente como a cada uno de ustedes y a aquellos que lleguen a escuchar este mensaje, si ya somos creyentes, que el Señor nos ayude a pasar este tiempo pudiendo madurar en carácter, en conducta, en fe, en firmeza, en pureza también, hermanos, en pureza, especialmente en este tiempo en que físicamente no nos podemos ver y donde realmente es difícil a veces hacernos un tiempo para conversar detenidamente. Hermano, yo no sé realmente cómo están cada uno de ustedes y oro al Señor para que el Señor los sostenga y me sostenga a mí también. Porque estamos expuestos a tentación, porque estamos expuestos al pecado y ahora
estamos sin poder vernos, sin poder compartir. Hermanos, es un tiempo en el que tenemos que refugiarnos en el Señor, refugiarnos en su palabra. No cometamos el error de pensar de que a nosotros no nos va a pasar nada porque tenemos una historia o una trayectoria, hermano. Lo único que sabemos es que necesitamos acercarnos al Señor Jesucristo cada día. Cada día. Y saben, es la intención, es el deseo, es la oración de que como miembro de esta iglesia nos esforcemos por vivir así, porque ¿se acuerdan cuando nos hicimos miembros de esta iglesia? Nos comprometimos a vivir la vida cristiana juntos. Juntos, hermanos. ¿Eso es fácil? ¿Alguno piensa que es fácil? Yo pienso que no. No siempre es fácil. Al contrario, pienso que a veces implica grandes desafíos. Y saben, desafíos especialmente en cuanto a la humildad. A la humildad por tener que estar bajo la dirección y la corrección de la palabra de Dios. Y también la humildad para poder estar bajo la dirección y la corrección de los hermanos que me pueden ayudar a ver lo que yo no puedo ver o yo no quiero ver. Y miren qué precioso este pacto que hemos hecho delante del Señor. Nos comprometimos a cuidarnos unos con otros. Hermanos, unos con otros. Eso es demostrarnos aquel verdadero amor y verdaderos servicios. Hermanos, tenemos que intencionalmente buscar acercarnos, a pesar de que físicamente no podemos hacerlo. Hermano, que esta palabra nos lleve a ver, como dije al principio, estos dos aspectos de nuestra vida cristiana. Cristo es precioso para mí. Bien. ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Cómo estoy yo en relación a su llamado para con mi vida? Y segundo, hermanos, Cristo es precioso para mí. ¿Cómo está mi relación con los demás hermanos? Con todos los hermanos. Porque saben, si entre nosotros hay divisiones, si entre nosotros hay actitudes o cosas que están dividiendo el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que actuar, hermanos. Tenemos que ayudar a que esas situaciones se solucionen, que estas situaciones se restauren, que se restauren las relaciones. Hermanos, nos comprometimos a eso. Y saben, la palabra de Dios nos dice que esto es posible, que podemos aspirar, vivir así, porque Dios nos lo ha pedido y nos ha capacitado, nos capacita por medio de su Espíritu Santo y su palabra para poder responder a estas demandas. Así que, hermanos, es por nuestra unión con el Señor Jesucristo que somos hermanos, y su voluntad es que podamos vivir como Él nos mostró con su vida y con sus enseñanzas. Perseverar, en términos bíblicos, significa permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Perseverar es permanecer firme en el tiempo, en nuestro compromiso de ser fieles a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Así que, hermanos queridos, examinemos nuestras vidas y si hay algo que tengamos que desechar porque eso nos está impidiendo crecer espiritualmente, como todos deseamos hacerlo porque queremos agradar al Señor que nos salvó. Hermano, tenemos que esforzarnos con la gracia de Dios, no lo tenemos que hacer solos. El Señor está con cada uno de los creyentes, Él nunca nos abandona, nunca nos deja, al contrario, Él nos asiste, Él nos da las fuerzas, si sinceramente nosotros queremos agradarle a Él. Y hermanos, miremos bien en nuestra vida, tenemos que esforzarnos por cumplir todos los mandamientos de Dios, pero prestar una atención especial a aquellos que nos cuesta cumplir. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta cumplir con determinadas cosas? El Señor nos ayude a ver en estas situaciones, hermano, ¿qué puede haber en nuestra vida que esté impidiendo que nosotros podamos
crecer en esta vida que el Señor quiere que llevemos y así ser edificados y ser de bendición unos con otros. Hermanos, ahora paso al verso 7. Pedro nos ayuda a ver las dos reacciones que hay siempre frente a la predicación de la palabra o frente al Señor Jesucristo. Y lamentablemente, como Pedro escribió hace siglos, aún hasta el día de hoy sigue ocurriendo igual. Las personas no reaccionan todas de una manera positiva ante esta piedra preciosa, esta piedra escogida por Dios, la cual es el Señor Jesucristo. Dice el verso 7, este precioso valor es pues para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Dice, para ustedes los que ya creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, es una piedra de tropiezo y de escándalo. La piedra que desecharon los edificadores, es decir, los líderes de Israel. Cuando Jesús vino a su pueblo, ellos lo rechazaron. Y posiblemente porque ellos estaban esperando a uno que los salvara principalmente de su problema político, no querían escuchar nada acerca de pecado y de arrepentimiento. Y la verdad que hoy tampoco es muy popular este mensaje. Y lamentablemente como Jesús no encajó con sus expectativas allá en su tiempo, cuando él vino, lo desecharon, despreciaron aquella piedra preciosa escogida por Dios por su ignorancia o por esa dureza de corazón. Y permite el Señor que el corazón de aquellos que todavía no son salvos, con aquellos que estamos compartiendo la palabra de Dios, que esos corazones no se endurezcan como el de esas personas, sino que vengan a salvación y vida eterna, que puedan responder a Dios, al llamado de ese mensaje del Señor. Y miren, es algo contradictorio, paradójico, la misma piedra escogida por Dios que sirve de fundamento para la iglesia, es la misma piedra que es de tropiezo para los que no creen. Y claro, cuando uno habla con una persona, o cuando hablaron con nosotros, no sé cómo fue que llegaste al Señor, pero ¿a quién le gusta? ¿A quién de nosotros le gusta que le digan que es un pecador? Pienso que a ninguno. Pero no soy yo el que lo dice. Cuando yo comparto el mensaje de Dios, el Evangelio, lo que uno está haciendo es repetir o es decir lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Y como decía aquel conocido predicador del siglo XIX, Cristo no va a ser dulce. Cristo no va a ser dulce en mi vida hasta que mi pecado no tenga sabor amargo. Antes que la Escritura nos cure, produce dolor. Es que el Evangelio verdadero, hermano, no niega la realidad, sino que la confronta, nos incomoda, nos ofende escuchar aquel veredicto o diagnóstico de Dios por nuestro pecado, que da como resultado la muerte, la separación eterna de Él y de todos los bienes celestiales. Pero el Evangelio verdadero da el lugar y el reconocimiento que solo Cristo merece, porque Él y solamente Él es digno de nuestra confianza. Entonces, no creer en Él, en esencia es desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha sido quien lo ha elegido a Él, al Señor Jesucristo, para ser el mediador entre los hombres y Él. Y si alguien duda de la verdad de Dios y lo rechaza, o se niega a creer de que no haya otro camino para llegar a Dios, para reconciliarse con Dios por fuera de Cristo, de cualquiera de las dos maneras está rechazándole a Él, y en ese rechazo está implícita aquella desobediencia
que como dice Pedro, termina siendo en lo que se tropieza. Dice, ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Hoy en día sigue disponible perdón y vida eterna a todos aquellos que creen verdaderamente a Dios y que creen en aquel que Dios mismo eligió y envió a este mundo. Aquellos que creen en Jesucristo se apartan de sus pecados y empiezan a confiar en Cristo para vivir. Los que hemos pasado, los que hemos experimentado esto en nuestra vida, sabemos que a partir de ese momento empezamos a percibir aquella hermosura del Hijo de Dios. Empezamos a verlo como algo precioso, algo de un infinito valor, y eso nos lleva a tener ese deseo por querer agradarle, un deseo que va creciendo y creciendo hasta el punto que va a llegar a ser lo que más nos importa en esta vida. Por supuesto que en la vida de todo creyente habrá luchas, y cuando un creyente peca, se lamenta y se arrepiente. ¿Saben? El alma convertida siempre se inclina hacia su Señor. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el Señor es bueno y perdonador y que nunca será defraudado aquel que se apoya en Él, aquel que confía en Él. Entonces la persona convertida se da cuenta, sabe que su pecado es lo que lo ha arruinado, sabe que su pecado es lo que lo ha puesto en contra de Dios, y por eso cuando escucha el mensaje del Evangelio lo recibe. Lo recibe porque Dios, por medio de la obra soberana de su Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para que nos demos cuenta de que nuestra salvación está en el valor, está en los méritos de lo que otro ha hecho por mí, en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por todos los pecadores. Que el Señor abra el entendimiento y destape los oídos espirituales de todo aquel que escucha el Evangelio y pueda responder en fe y obediencia al Señor. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo ante tu palabra, por estas enseñanzas, y esperamos que tu Espíritu Santo nos siga ayudando para que cada una de estas verdades de tu palabra, Señor, se sigan afianzando en nuestra mente, y que todo esto, Señor, nos sirva de guía, de dirección para poder vivir aquella vida, Señor, que te agrade más y más. Señor, damos infinitamente gracias por la persona del Señor Jesucristo. Él es precioso para nosotros. Damos gracias, Señor, porque Él sufrió por nuestros pecados y sabe perfectamente cómo ayudarnos, cómo darnos aliento, cómo fortalecernos para que podamos perseverar cada día en tu fuerza, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, hasta aquel momento en que estemos en tu presencia. Señor, doy gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de sus vidas. Pido, Señor, sean fortalecidos en cada una de sus luchas. Y mientras dure este tiempo, Señor, en que físicamente no podemos estar juntos, Señor, que podamos estar orando unos por otros, que podamos estar velando por aquellos, Señor, que no están en comunión, que podamos estar acercándonos, Señor, intencionalmente para poder demostrarles nuestro amor verdadero y ese servicio, Señor, que queremos darle. De todo, Señor, de todo esto que hemos recibido de ti, Señor. Queremos ser ese instrumento, ese canal limpio y útil para que podamos ser de bendición en este tiempo y sostenernos unos a otros, Señor, animarnos unos a otros, corregirnos unos a otros si es necesario,
con tu palabra, Señor, que nos muestra la verdad, que nos muestra lo que necesitamos para cada una de nuestras vidas. Señor, muchas gracias por la iglesia, por esta iglesia y por cada una de las iglesias y cada uno de los hermanos, Señor, que tenemos en distintas partes. Gracias te damos por Jesucristo. Amén. Por fe vemos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida